totales del petróleo conocido como TPH, que principalmente están formados por componentes de hidrógeno y carbono en la porción de 83 al 87% de carbono y del 11 al 14% de hidrógeno. La mayor parte de los hidrocarburos que forman TPH se incendian o se evaporan fácilmente. Por ejemplo, el aceite negro, el aceite volátil, el gas y su condensado, el gas húmedo y el gas seco. Los hidrocarburos tienen diferentes tipos de enlace. Los alcanos, por ejemplo, tienen enlaces simples, los alquenos tienen enlaces dobles y los alquinos enlaces triples, a diferencia de la molécula del agua, que solo cuenta con fuentes de hidrógeno. Como ya vimos, hay distintos tipos de hidrocarburos y cada uno tiene una geometría molecular diferente. Por ejemplo, el etano tiene una forma molecular tetraédrica, el eteno plana, el etino lineal. A diferencia de la molécula de agua, que tiene forma tetraédrica, ya que posee dos pares no enlazantes y dos enlazantes, que hacen esto posible. La molécula de agua es polar debido a que tiene una irregularidad en su densidad electrónica, y los hidrocarburos son apolares y por esto es que no son miscibles en el agua. El petróleo está compuesto por muchos compuestos. Los que están enlistados en esta tabla son solo algunos. La mayoría van a ser no polares, por lo que causa que no sean solubles en agua. Como ya sabemos, el petróleo se compone principalmente de hidrocarburos, los cuales son apolares. De los que enlistamos, los alcanos van a ser el metano, pentano y decano. Los hidrocarburos alifáticos son el etano y el propano. El butano va a ser un parafínico o alifático, el hexano un hidrocarburo alifático alcano, el heptano y octano son alcanos lineales y el nonano va a ser un hidrocarburo alcano o parafina lineal. Aparte de hidrocarburos, el petróleo tiene pequeños porcentajes de azufre, oxígeno y nitrógeno que salen del resto de los compuestos de la tabla aquí expuesta. De estos compuestos, los que van a ser también no polares son el sulfuro de hidrógeno, que es un hidrácido, y los mercaptanos, que son tioles. Y finalmente, los compuestos que van a ser polares son los disulfuros, que tienen un enlace tipo covalente o puente disulfuro, y puente disulfuro, los ácidos naftenos, que son ácidos carboxílicos, y los polisulfuros, que son sales. La fracción gaseosa del petróleo tiene puntos de ebullición muy bajos debido a que estas moléculas, sus interacciones entre ellas es bastante débil. Se separan con facilidad y se elevan por columna de destilación, entre otros gases. La fracción líquida, incluyendo la gasolina, pueden llevar de 5 hasta 20 veces átomos de carbono. Durante su evaporación y ebullición, el estado líquido puede adquirir la energía suficiente para sobrepasar las energías intermoleculares y pasar a su siguiente fase, que es el estado gaseoso. A diferencia de la fracción líquida, la fracción sólida no se puede elevar a altas temperaturas por tener un mayor número de átomos de carbono. La ingestión de ellos puede afectar directamente en el aparato gastrointestinal, los pulmones y el sistema nervioso. El riesgo que tiene la respiración depende de la viscosidad y la volatilidad y la tensión que tiene con un hidrocarburo. El mayor riesgo a la respiración es cuando el hidrocarburo tiene una baja viscosidad, baja tensión superficial y gran volatilidad. Pues principalmente están los PHA, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Están presentes en todos los estados del petróleo y de estos los más distinguidos son el benceno y el pireno, los cuales provocan principalmente cáncer en la piel y en los pulmones. Los hidrocarburos poliaromáticos, que también son parte de los de PAH, están asociados con el aumento de cáncer de piel respecto al contacto. El benceno, esta puede ser dañina al contacto, causando irritación en la piel, en grandes cantidades puede causar depresión, dolores de cabeza, vértigo y náuseas. Al igual que puede ser cancerígeno causando leucemia al sistema respiratorio y al aparato gastrointestinal. El tolueno es dañino principalmente al sistema respiratorio y al sistema nervioso, causando fatiga, dolores de cabeza, irritación corporales, confusión mental, debilitamiento muscular hasta insomnio. Y el xileno
principalmente irritación en la garganta, nariz y ojos. Esto depende de las altas cantidades que puede causar. También causa neumonitis, deterioro renal y hepático. Bueno, en esta tabla se puede distinguir el tipo de químico y la cantidad de toxicidad, y respecto a eso, ¿qué síntomas da? Primero podemos ver el xileno, que entre 65 y 100 no hay efectos, pero entre los 100 y los 200 al principio puedes llegar a tolerar, pero luego hay irritaciones de nariz y garganta. Y al final, entre más de 1000 ppm, hay falta de coordinación, pérdida de conciencia, fallo respiratorio y la muerte. Los estados de agregación del agua son sólido, líquido y gaseoso. Estos estados tienen 6 cambios de agregación. Fusión, cuando pasa de sólido a líquido. Solidificación, de líquido a sólido, que es el punto de congelación. Vaporización, de líquido a gaseoso. Condensación, de forma gaseosa a líquida. Sublimación, el paso directo del estado sólido a gaseoso. Sublimación inversa, de estado gaseoso a sólido sin pasar por estado líquido. Otras propiedades del agua son la acción disolvente, que es el agua es el disolvente universal, debido a su característica polar, su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias polares iónicas. Conducción eléctrica. El agua pura es un mal conductor de electricidad, pero cuando contiene sales se convierte en un buen conductor, porque hay presencia de iones con cargas eléctricas. Y capilaridad, que es el ascenso de la columna de agua a través de tubos de diámetro capilar. Tensión superficial. Por la diferencia que existe entre las fuerzas de atracción, provoca una acumulación de moléculas en la superficie, formando una delgada película que opone gran resistencia a romperse y permite que muchos organismos puedan andar sobre el agua y vivan asociados a esta película superficial. Calor específico. Se necesita mucha energía para elevar su temperatura, lo cual convierte el agua en un buen aislante térmico. La densidad de los hidrocarburos es que a medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores. Esto da como resultado un aumento de la proximidad molecular y de la densidad. La solubilidad son sustancias no polares, por lo cual no hay. El punto de ebullición. Inicialmente el petróleo es calentado a una temperatura de 400 grados, antes de ser introducido en la columna de destilación. La fracción con el punto más bajo de ebullición es la del gas, con 20 grados, mientras que la fracción con el punto de ebullición más alto es de 300 grados. A diferencia del petróleo, el agua tiene un solo punto de ebullición, que es a los 100 grados, en condiciones normales. En el petróleo, dependiendo de cuántos átomos de carbono tiene y de la estructura, se tienen diferentes propiedades que lo caracterizan, determinando si son combustibles, lubricantes, ceras o solventes. Las propiedades de la gasolina son punto de inflamación, menos 45 grados, gravedad específica, de 0.72 a 0.76, densidad de vapor, de 3 a 4, punto de ebullición, de 100 grados a 400 grados, solubilidad en trazas. El daño causado del petróleo afecta sobre todo al ecosistema marino. Esta sustancia impide que la luz solar atraviese el agua, la cual afecta que las algas marinas y otras plantas marinas se les impida realizar su proceso de fotosíntesis. Si no se realiza este proceso, las especies marinas que dependen de las algas para su alimentación no logran consumir y así empezar una cadena de muertes entre las criaturas marinas. El impacto social de un derrame de petróleo viene de la mano con el ecológico, pues el agua se contamina. En el caso del derrame ocurrido en Cadereyta, como el suceso afectó a un río, los impactos sociales fueron considerables. El gran problema aquí es que el río es la fuente principal de agua para la comunidad de este municipio. La contaminación del río por el petróleo implica que la gente ya no tiene acceso a agua limpia, así que ya no tienen agua para sus cultivos, ganado o para su propio consumo y uso. Si usan agua contaminada, los cultivos mueren y todo ser vivo que entre en contacto o ingeste estas aguas tendrá graves daños en su salud.